Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Finanzas para Emprendedores, herramientas para llevar tu emprendimiento a otro nivel. Soy José Morera y te invito a suscribirte para que puedas recibir más información de valor relacionada con el mundo del emprendimiento, los negocios, las finanzas y la economía. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos atañe a todos y es lo referente a los hábitos. Tenemos hábitos positivos, hábitos negativos, hacemos mil cosas a diario de manera automática y muchas de estas cosas que hacemos todos los días pues digamos que no afectan tan positivamente nuestras vidas y otras al contrario nos pueden llevar a mejorar cada día constantemente. Vamos a hablar de los hábitos y cómo podemos transformar un hábito negativo en uno positivo. Vamos a aplicarlo puntualmente al mundo de los negocios, del emprendimiento y de las finanzas. Pero este método que te voy a enseñar lo puedes aplicar a lo que tú quieras. Al mundo de los deportes, a tu vida profesional, al mundo académico, a tu día a día, en lo que tú quieras que consideres que puedas mejorar. Por lo menos un 1% que mejores cada día. La vida es como un ciclo que tiene un principio y tiene un fin. Arrancamos desde la etapa de nuestra formación o nuestro emprendimiento, arrancamos con cero experiencia financiera, poco atractivos para los bancos. Generalmente los muchachos reciben el apoyo de sus padres en esta primera etapa o en algunos casos trabajan para poder solventar sus gastos y entre estos pues también su estudio. En esta etapa hay poca experiencia, hay un bajo puntaje, un bajo scoring y eso nos hace poco atractivos para los bancos, pero a medida que vamos recibiendo ingresos y vamos mejorando nuestro puntaje, vamos siendo atractivos para el sector financiero. Esta etapa generalmente va entre los 18 y los 25 años. Los jóvenes empiezan a ser atractivos para los bancos, empiezan a recibir tarjetas de crédito, abren su primera cuenta de ahorros y empiezan a abrirse a su mundo financiero. En esta primera etapa generalmente aparecen también los gastos desmedidos y en la mayoría de los casos no hay una planificación, no hay ahorro y todo lo que recibimos lo vamos gastando indiscriminadamente. Aparecen las salidas constantes, no solamente los fines de semana, sino que hacemos todo lo posible por gastar lo que va llegando a nuestras manos. Sin embargo, es la oportunidad para que empecemos a armar un plan de largo plazo y desde ya ir pensando en esa última fase de este ciclo financiero de la vida, en la etapa del retiro. La siguiente fase entre los 26 y los 35 años y es esta etapa de crecimiento profesional. Los que han iniciado sus emprendimientos ya empiezan a ver resultados porque empiezan a crecer las ventas y como crecen las ventas, crecen los gastos. Si estás trabajando o estás estudiando, empiezas a estar cerca a graduarte o estás recién graduado de tu pregrado, o si estás trabajando, empiezas a ascender y es el momento en el que como sube el salario o suben los ingresos, suben también los gastos y esto es una mala práctica pero está generalizada. Y sigues avanzando en este ciclo de la vida y llegas a la etapa familiar. Entonces ya tienes hijos, tienes responsabilidades y estás más o menos entre los 35 y los 50 años. Aumentaron los gastos y hay quienes empiezan a tener diferentes fuentes de ingreso, otros no, otros dependen de una sola fuente de ingresos, puede ser su trabajo o su negocio. Entonces si empieza a fallar, si llega la crisis, pues esto termina afectando las otras facetas. Pero si continúas avanzando, llegas a una etapa de la máxima productividad. Esto está entre los 50 y los 60 años aproximadamente. En esta etapa estás aprovechando al máximo todo lo que has acumulado en los años anteriores. Si eres independiente o eres trabajador o tienes algún oficio específico, es en el momento que más acumulas ingresos y posiblemente tienes varias fuentes que te permiten generar dinero y de eso se trata, llegar con toda a esta etapa de máxima productividad porque el siguiente escaño, el siguiente peldaño pues es el retiro después de los 60 años. Después de esta etapa, quienes han sido juiciosos anteriormente han logrado acumular recursos y cuentan con fuentes alternativas que les permite estar tranquilos y relajados, haberse retirado
a disfrutar las mieles de esta etapa tan maravillosa, esta edad plateada. En contraste, hay quienes solo dependen de una pensión o tal vez, peor aún, dependen del apoyo de sus hijos o sencillamente si no tienen a nadie están en serios problemas y ese es el escenario que menos queremos. Queremos alcanzar la libertad financiera. Esta es la etapa en que lo podemos ya tener maduro, ya tener un resultado del trabajo de muchos años. Este ciclo de la vida, para culminar este ciclo de la vida, existen dos maneras, hay dos formas de llegar a la etapa final y ambas tienen que ver con acumular, y tú decides si acumulas deudas y gastos o si acumulas ahorro e inversión. Si decides acumular deudas y gastos, esto es como una montaña rusa que sube, que baja, que vuelve a subir, que vuelve a bajar, y es una situación de incertidumbre total en la que no sabes qué va a pasar, porque unas veces estás bien y otras veces estás mal. Esto por llevar unas finanzas desordenadas, por tener unos malos hábitos financieros, pero la buena noticia es que lo puedes cambiar porque tu ciclo financiero de la vida lo puedes llevar de manera ascendente desde que inicias tu vida financiera, como vas ascendiendo hacia el crecimiento profesional, como pasas y sobrellevas la etapa de las finanzas familiares y llegas con todas las fuerzas y toda la energía a la etapa de máxima productividad para que puedas llegar a la etapa del retiro de la mejor manera posible. Y llegar a esta última etapa del ciclo financiero depende exclusivamente de tus hábitos. Los hábitos que has tenido en cada una de las etapas del ciclo financiero de tu vida. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Un hábito es ese comportamiento que se repite tanto hasta que se vuelve automático. Cerca del 50% de las actividades que desarrollamos a diario tiene que ver con estos hábitos y están automatizados. Los hacemos de manera inconsciente, como respiramos, nos alimentamos, dormimos, cómo corremos, hacemos deporte, caminamos, cómo trabajamos, cómo conducimos vehículo, bicicleta, moto. Todo lo que hacemos está prácticamente automatizado. Hemos repetido tanto estas acciones hasta que las hacemos de manera inconsciente. La buena noticia es que esos hábitos negativos que te llevan a tener una vida de montaña rusa los puedes cambiar. Puedes cambiar esos hábitos negativos y transformarlos en hábitos positivos. El asunto es cómo hacerlo, cómo transformar tus hábitos. Recuerda que pequeños hábitos marcan la diferencia. Tú eres el arquitecto de tu destino y decides en qué momento cambias tu vida. Una sola acción puede cambiar tu vida para siempre. Y si haces que estas acciones sean repetitivas, pues habrás construido un hábito. En el libro El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg se habla acerca de cómo se construye un hábito. En este libro se cita el concepto de Hawkins y es acerca del bucle de los hábitos. Una señal genera una rutina y a su vez esta se inspira en una recompensa. Para ejemplificar esto, en el libro El Poder de los Hábitos se recuerda la historia de la pasta dental o de la crema dental Pepsodent. A principios del siglo XX, entre un 7 y un 10% de los ciudadanos de Norteamérica se cepillaban los dientes. Es un índice súper bajo y afortunadamente cambiamos de hábitos. En esta historia se cuenta cómo ante la señal de la placa bacteriana se genera una respuesta, una rutina que es cepillarse, pero realmente lo que activa esta rutina es el anhelo, es la recompensa de poder tener una sonrisa resplandeciente, como la que mostraban en ese momento a través de las campañas publicitarias, en los afiches, en los pósters que se pegaban por todo lado y en la incipiente publicidad de la televisión. De esta manera súper sencilla se logró transformar los hábitos de millones de personas hasta lograr que hoy en día cepillarse sea una labor completamente cotidiana y prácticamente automática. La esencia de este bucle se resume en 3 sencillos pasos. Primero, una señal. Esta señal es la que nos indica en qué momento se activa esa rutina o esa reacción o esa respuesta y se hace inspirados en una recompensa. Una acción que va a tener una recompensa y eso hace que se cierre el bucle de un hábito. Una señal, una respuesta, una recompensa. Pero llevemos esto a la práctica. ¿De qué manera podemos pasar de un hábito financiero negativo a uno positivo?
Y hábitos financieros negativos hay muchísimos. Podemos hablar de los gastos hormiga, de no hacer un presupuesto, de tener más gastos que ingresos, de no pagar a tiempo las tarjetas de crédito, de sobreendeudarse y la lista continúa. Pero en contraste tenemos también hábitos positivos como ahorrar, hacer un presupuesto, ponerle un límite a los gastos hormiga, invertir, tomar buenas decisiones de inversión, saber manejar su presupuesto para saber hasta qué punto se pueden endeudar y cómo financiarse. En el libro Los hábitos atómicos de James Clear se retoma el concepto de Hawkins y se plantea en términos de problema y solución. En cuanto al problema, se tiene que radica básicamente en la señal y el anhelo. Si tenemos anhelos cortoplacistas e inmediatos, pues se va a activar una señal que nos haga suplirlos de manera inmediata. Por ejemplo, un antojo. Un antojo nos hace responder a esa señal supliéndolo, satisfaciéndolo de manera inmediata. Y en la solución lo que tiene que ver con la recompensa y la respuesta. ¿De qué manera estamos nosotros respondiendo a ese anhelo que hemos planteado, que aparece en nuestras cabezas? Si tengo, por ejemplo, un antojo, pero pensamos en la recompensa y también en la respuesta que vamos a tener. Por ejemplo, si ante a ese antojo de comerme algo, de comprarme algo de manera inmediata, lo pienso, hago una pausa y pienso más bien en ese anhelo superior que es alcanzar la libertad financiera, seguir avanzando positivamente en el ciclo financiero de la vida, pues posiblemente voy a lograr alterar, voy a hackear ese hábito y lo voy a transformar de un hábito negativo en uno positivo. De manera que tenemos dos métodos súper prácticos para transformar los hábitos. Uno para evitar los hábitos financieros negativos y otro para crear hábitos financieros positivos. En ambos casos usamos los 4 elementos del hábito: el anhelo, la respuesta y la recompensa. En cuanto a la señal, tenemos que hacerla invisible. Cada vez que pasas por el puesto de empanadas o de comidas rápidas y te antojas, evita pasar por ese camino, evita las tentaciones, haz que ese deseo sea invisible, esa señal minimízala. Si tener dinero en efectivo en el bolsillo te lleva a la tentación de estarlo gastando, pues sencillo, no andes con efectivo en el bolsillo. Lleva un presupuesto que te permita ponerle un límite a tus gastos hormiga. En cuanto al anhelo, hay que hacerlo poco atractivo. Si tú piensas en el perjuicio que te puede traer cumplir ese antojo de manera inmediata, seguramente vas a cambiar de opinión. Hay que hacerlo difícil. Si tienes tu dinero organizado según un presupuesto, sabes que cada gasto o cada rubro tiene unos límites. Tienes un límite para los gastos hormiga, tienes un presupuesto determinado para ahorrar y ese dinero no lo puedes tocar. De hecho, es lo primero que tienes que descontar cuando recibes tus ingresos, el dinero correspondiente al ahorro, a cumplir tus obligaciones familiares, tus obligaciones personales, las deudas de los créditos, de los bancos, todo lo que implique esos compromisos, esos gastos fijos y esos gastos variables. También tener en cuenta el presupuesto para los imprevistos, que no te tomen por sorpresa. Y dentro del presupuesto del ahorro, pensar en la inversión de largo plazo. En cuanto a la recompensa, tienes que hacerla insatisfactoria. Piensa en que ese hábito negativo te va a alejar de tu sueño. Cada vez que le das rienda suelta a tus antojos, estás alejándote del propósito principal, que es alcanzar tu libertad financiera. Piensa en tu yo del futuro. No le va a gustar para nada que tú sigas con esos hábitos negativos. Para construir buenos hábitos financieros aplicamos los mismos principios en cuanto a la señal, el anhelo, la recompensa y la respuesta. Contrario al caso de los hábitos negativos, tienes que hacer evidente, tienes que hacer obvia la señal. Por ejemplo, tener alertas en tu dispositivo móvil, organizar tu dinero en los bolsillos de tu billetera digital, agendar tus obligaciones y todas aquellas herramientas que te permitan tener a la vista y de manera práctica la construcción de esos buenos hábitos. ¿Cómo crear un hábito financiero positivo? Partimos de los mismos 4 elementos con los cuales evitas los hábitos financieros negativos: la señal, el anhelo, la recompensa y la respuesta. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Así como cuando evitas un hábito negativo haces que sea invisible la señal,
En el caso de construir un hábito positivo, lo que tienes que hacerlo es evidente, hacer obvia esa señal. Entonces vas a aprovechar las herramientas tecnológicas, vas a aprovechar descargar todas las aplicaciones que te recuerden que tienes que ahorrar, en qué porcentajes debes hacerlo, un presupuesto, por ejemplo, que tengas programado en tu celular o pegado en tu cuarto o en tu oficina, te van a permitir guiarte acerca de cuáles son los pasos que obligatoriamente tienes que dar. Si por ejemplo tienes créditos con los bancos y haces el débito, programas el débito automático para que te lo descuenten tan pronto llegue el ingreso, es una manera de hacerlo obvio, casi que en automático, porque no tienes que hacer nada, solamente esperar que mes a mes lleguen las cuentas de cobro para que sean debitadas automáticamente. Solo esperas que llegue el extracto mensual y se va a ver reflejado el débito automático que ya has programado. Esto tiene dos ventajas: uno, está de manera automática, y dos, garantizas que los pagos se realicen en la fecha indicada. En cuanto al anhelo, tienes que hacerlo atractivo. ¿Qué más atractivo que pensar en tu libertad financiera? En ese sentido, tu yo del futuro te lo va a agradecer, porque cada paso que des en la construcción de un hábito positivo le apunta a largo plazo, le apunta a tu libertad financiera y por supuesto a la edad del retiro, para que puedas llegar tranquilo y feliz. En cuanto a la respuesta, tienes que hacerlo sencillo, práctico, de manera que el hábito sea algo natural, que sea algo práctico, que no sea para nada engorroso. En ese sentido, la tecnología también juega un papel importante y fundamental. Imagínate lo complicado de ir al banco, hacer filas para poder depositar tu dinero o para poderlo llevar de tu cuenta de ahorros a tu CDT o a tu fondo de inversión o a tu cartera colectiva o cualquiera que sea tu producto en el cual estés invirtiendo. La tecnología te permite que estos traslados se hagan de manera automática y tienes también muchas aplicaciones que te simplifican la vida y de esta manera lo puedas hacer práctico y sencillo. La recompensa tienes que hacer que sea satisfactorio y tiene que ser así cada vez que haces algo en pro de tu futuro, en pro de tu libertad financiera. Créeme que va a ser lo más satisfactorio del mundo, porque estás destruyendo hábitos que te van a complicar la vida el día de mañana. ¿Qué más satisfactorio que pensar en esa edad de retiro teniendo el dinero trabajando para ti, teniendo inversiones, teniendo diversas fuentes de ingreso? Te van a permitir llevar una vida tranquila, sin preocupaciones. Pero recuerda que eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de largo plazo. Pero recuerda también que pequeñas acciones marcan la diferencia. Nos vemos en un próximo episodio de Finanzas para Emprendedores. Recuerda suscribirte para que lleves tu emprendimiento a otro nivel.